Cordial bienvenida a nombre del Museo Nacional de Culturas Populares. El día de hoy estamos de fiesta, que estamos celebrando el 43 aniversario de este recinto que se fundó en el año 82 por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. Para celebrar tenemos la presentación del libro Gestión Cultural Comunitaria de José Antonio MacGregor y nos acompaña la licenciada Alejandra Zorrilla. Ella es fundadora y directora de Identidad y Desarrollo. Un aplauso, por favor. También nos acompaña la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. También nos acompaña el doctor Patricio Chávez Saldumbide, investigador de Ciencias Sociales. Por supuesto, el autor de esta obra, el doctor José Antonio MacGregor. Y nuestro anfitrión, el antropólogo Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad y director general de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Comenzamos con los comentarios de Patricio Chávez. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Por más de 25 años ha sido asesor técnico principal y oficial de programas y proyectos sociales, educativos y culturales de la UNESCO en oficinas de Caracas, Bogotá, Buenos Aires y México. Asimismo, ha realizado asesorías de varios países. De manera especial, ha diseñado, desarrollado y ejecutado programas y proyectos dirigidos a prevenir y atender las violencias escolares de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México y América Latina. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Evaluadores, desde el 2020 miembro de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero un saludo muy afectivo a todos los amigos y amigas que nos vemos hace tantos años, caras conocidas, y por supuesto a José Antonio por esta invitación. Quiero comentarles rápidamente que hasta la noche de ayer realmente me debatía entre dos posibilidades de esta intervención. Una era describir cada uno de los capítulos de la obra que nos convoca, y la otra era hacer una suerte de biografía descriptiva de la trayectoria tan importante de José Antonio. Ninguna de las dos me convencía. La una porque, si ustedes pueden ver en el prólogo que tengo el honor de haber redactado, ahí se describen algunas de las características y los contenidos de esos capítulos, y por otro lado describir y caracterizar a José Antonio, a pesar de que delante de cada uno de los capítulos existe prácticamente una referencia bastante exhaustiva a su vida profesional y por supuesto a su vida como gestor cultural. Creo que nos hubiéramos quedado cortos. Y en ese sentido, hoy en la mañana me desperté un poco a ver las noticias y pude ver varias cosas que seguramente ustedes también pudieron verlas del día de ayer. Asistí al veto de los Estados Unidos en las Naciones Unidas para no permitir la declaración en contra de Israel por el tema de Palestina y de la Franja de Gaza. Asistí, y seguramente ustedes también leyeron o vieron, el discurso del presidente Donald Trump en las Naciones Unidas, haciendo referencia a varios temas importantes, por así decirlo.
y asistí a una de las fotos, creo que más complejas de un presidente, el presidente argentino, cuando estaba conversando con Donald Trump sobre el tema de la ayuda financiera a ese hermano país. Y les quiero decir que viendo esto, realmente fue una suerte de exclamación muy profunda, haciéndome una pregunta: ¿ante qué mundo estamos asistiendo? ¿Qué mundo estamos viviendo? Y desde ahí quisiera rápidamente hacer unas reflexiones que más que reflexiones son angustias que están muy vinculados al tema que hoy nos convoca. Asistimos, queridos amigos, a un momento histórico en que las grandes empresas tecnológicas controlan recursos, datos, servicios esenciales y ejercen una autoridad que limita cada vez más la autonomía y la libertad de nosotros como ciudadanos. Vivimos en un mundo donde la lectura es un lujo y el pensamiento crítico es un privilegio. Mientras nuestros adolescentes en América Latina pasan en promedio 8 horas al día frente a las pantallas de celular o de computadoras, haciendo scroll, y 4 de cada uno de ellos no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora, los hijos de los CEO de las grandes empresas de Silicon Valley acuden a escuelas carísimas en donde están prohibidos los celulares, las redes, las computadoras, y les obligan a leer íntegra y críticamente un libro completo por día. Asistimos a un mundo donde el auge del individualismo está exacerbado. Las nuevas lógicas del mercado han erosionado el sentido de comunidad, priorizando la competencia desmedida sobre la cooperación y la colaboración. Esto da lugar a lo que Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio, donde cada persona compite contra sí misma en un ciclo sin fin de autoexplotación. Asistimos a un mundo donde existe una brutal exclusión del otro. Tal como señala Bauman, vivimos en una modernidad en la cual las relaciones se tornan frágiles y el diferente se convierte en descartable. Predomina la invisibilización, la intolerancia y la exclusión del otro, del diferente, por el hecho de tener origen distinto, asumir una identidad distinta o simplemente pensar de manera diferente. Asistimos a la pérdida de la vigencia democrática y del auge de los autoritarismos. Cada vez más jóvenes en el mundo consideran que es mejor un gobierno autoritario que brinde soluciones a uno democrático que no cumpla con sus expectativas. Asistimos también a la idolatría de la técnica y de los algoritmos. Morozov advierte del solucionismo tecnológico, la ilusión de que toda problemática humana puede resolverse con datos, con algoritmos, dejando de lado la reflexión crítica, la deliberación ética y la negociación política. Es posible decir, sin lugar a dudas, que acudimos a la pérdida de sentido de lo humano, es decir, del conjunto de rasgos que nos definen como especie: la dignidad, la racionalidad, el lenguaje, la sociabilidad, la sensibilidad, la libertad real y la capacidad ética. Aquello que desde la tradición humanista implicaba reconocer que cada persona es un fin en sí mismo con valor intrínseco y no solo con valor instrumental. Sin duda, las condiciones culturales, tecnológicas y económicas actuales erosionan las bases de comunidad que nos permitían entendernos como personas con dignidad, límites y vínculos significativos. Estamos pues en un momento histórico donde la cultura, la gestión cultural y las políticas constituyen un terreno donde se disputa la posibilidad misma del sentido de lo humano. Y estas reflexiones, ¿qué tienen que ver con el tema y el objetivo de la tarde que nos convoca? Mucho, porque justamente en tiempos donde pareciera que lo cultural se reduce a lo artístico o lo espectacular, el libro que hoy nos convoca, La gestión cultural comunitaria, y José Antonio MacGregor, nos recuerdan que la gestión cultural es ante todo la gestión de la vida en común. Por eso y para ello, nuestro amigo José Antonio propone algunas ideas
que simplemente quiero bosquejarlas. Entender al arte y la cultura como procesos creativos de transformación social. Siguiendo a Rancière, sostiene que el arte distribuye lo sensible, abre nuevas formas de percibir lo real y con ello nuevas formas de habitar el mundo. Mack dice, la cultura y lo cultural son en última trinchera que ha permitido mantener la cohesión de ambos grupos sociales que económica y políticamente han sido violentados en sus derechos. Esta obra asume que la gestión cultural es la gestión de los lazos sociales. La gestión es asumida como el arte de cuidar la convivencia, de tejer vínculos. Como decía Ricoeur, es la apuesta por una hermenéutica de nosotros. Este libro apuesta por recuperar el sentido de lo humano como base central de la cultura y de la gestión cultural. La gestión cultural comunitaria nos devuelve al centro la dignidad y la vida plena. Asume el desarrollo no como acumulación de bienes, sino como expansión de comunidad, de capacidades humanas. Frente a la fragmentación y el miedo, Mack nos invita a proponer la gestión cultural como una herramienta para recuperar la humanidad compartida. Mack propone, entre líneas, redefinir el hábitus cultural, aquello que Bourdieu planteaba como estos códigos que sostienen la violencia, la exclusión y la desigualdad, y replantearnos por nuevos códigos que den lugar a la paz, a la convivencia, la solidaridad y el cuidado común. Resignificar el hábito ciudadano en todo espacio colectivo. Nos invita esta obra, querido Mack, a entender y asumir la diversidad como condición vital de la existencia humana. Necesitamos la pluralidad de saberes y culturas para poder sostener la vida en común. Nos propone también asumir a la cultura como columna vertebral de nuevas utopías. MacGregor nos invita a imaginar futuros posibles en un tiempo donde pareciera prohibido hablar de utopías. Como dice Bloch, la utopía es el motor de esperanza y nuestro querido Mack nos propone una de las vías para replantearnos nuestra existencia en el mundo y rehacernos como proyecto de humanidad a través de la cultura. En fin, este libro nos recuerda que la gestión comunitaria no es un campo técnico, es un compromiso ético y político con la construcción o para la construcción de sociedades más humanas. Retomar el sentido de lo humano. Es una obra que no solo ofrece al lector un análisis profundo de conceptos y prácticas de la gestión cultural, propone una visión esperanzadora para la construcción de futuros posibles. Gracias, querido Mack, por proponerme para el prólogo de este libro. Gracias por tantos aprendizajes comunes y por tantos proyectos compartidos. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Patricio Chávez. Continuamos con Alejandra Zorrilla. Ella es fundadora y directora de Identidad y Desarrollo, Sociedad Civil. Ha colaborado con diversas organizaciones nacionales e internacionales, donde ha desarrollado múltiples proyectos relacionados con el turismo, la cultura y la biodiversidad desde el sector privado, público y social por más de 35 años. Además de participar en estudios y publicaciones, he impartido más de 700 seminarios y conferencias sobre turismo, cultura y medio ambiente en México, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su libro El tiempo y el espacio de los viajes culturales es considerado un referente para el desarrollo del turismo cultural en América Latina. Muchas gracias. Pues yo también he cambiado de opinión sobre de qué hablar en este momento, pero bueno, ahora que lo dijeron, ese libro, El tiempo y el espacio de los viajes culturales, pues Mack fue un gran impulsor, fue gracias a Mack y a nuestras pláticas, y por allá anda Adrián Marchelli, que estaban en esa época en Conaculta, y pues platicando en el café, platicando en los pasillos, platicando todo el tiempo, aprendiendo muchísimo de estos maestros Mack,
me enseñó que la identidad no es algo estático, como yo casi pensaba en esos dorados tiempos hace muchos años, y en esta búsqueda de que el turismo nos ayudara a encontrar una identidad. Mac me dijo, las identidades no son estáticas, son dinámicas, sufren cambios, evolucionan, generan diferente, o sea, y vamos andando en la identidad, no es como que puedo perder la identidad, sino puedo transformar la identidad, y creo que fue el eje a partir del cual yo pues empecé mi carrera filosófica en el turismo y la cultura. Y bueno, pues para mí también un gran privilegio que Mac me haya invitado a estar aquí hoy con él, con ustedes. Me encantó, me lo bebí, Mac, me lo bebí el libro con la práctica y la teoría hecha práctica, o la práctica hecha teoría, esta capacidad que tú tienes de ir y venir entre lo pequeño, lo grande, lo aquí, allá, acullá, entonces, y sin perdernos. Entonces eso me encanta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricio. Creo que hoy tenemos miedo del mundo, tenemos miedo de la vida, pero también estoy convencida de que los MAC y particularmente José Antonio MacGregor, eres una luz en el camino, no solo de la gestión cultural, sino en el camino de la ilusión, de las ganas de saber que sí se puede, que sí pues, se puede cambiar, porque la experiencia que hay en este libro es de cambio, y es de sí se puede, y es de sí se puede pensar, y sí se puede compartir el pensamiento. Creo que por ahí hay un par de mis capítulos favoritos, que llama es gestión, proyecto y comunidad, y entonces en este tema de la gestión cultural comunitaria, donde creo que la gestión cultural no puede no ser comunitaria, la gestión comunitaria no puede ser no cultural, y la gestión humana no puede ser no cultural o no comunitaria. Entonces, estas tres grandes palabras que nos dan acción, que nos dan motivo, que nos dan una visión de ser, de hacer, de cambiar, de transformar, de lo que tanto se habla hoy. Vamos a transformar, pero ¿a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Por dónde queremos ir? Y creo que muchísimos de los cuestionamientos que nosotros podemos leer en este libro nos hacen reflexionar sobre eso. ¿A dónde queremos ir? Sigo pensando que el deseo es el estímulo más poderoso, ya lo dijo Aristóteles, ya lo dijo Mac, ya lo dijimos muchos, pero aquí hay deseo, y hay un deseo profundo de una nueva patria, pero patria de patrias, ¿no? Todo Latinoamérica, creo que no nada más América Latina, donde también pues he tenido la oportunidad de participar y estoy convencida de que todos somos parte de lo mismo, pero creo que también el resto del mundo es parte de lo mismo, y todos necesitaríamos leer este libro. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero aquí habemos 80 por 8, ya llegamos a varios, y creo que cuando uno por uno vayamos como apóstoles de Mac, nos voy a decir, porque de verdad cuando terminen de leer, cuando terminemos todos de leer este libro, pues vamos a ver que está todo, o sea, está todo, están miles de preguntas, difícilmente van a encontrar una verdad absoluta, porque entonces a los 4 párrafos ya nos dices, bueno, pero sí, más sin en cambio, diría mi amigo Jorge Belmonte, y entonces vamos tejiendo esta posibilidad crítica de pensar en la cultura, en la gestión, en las comunidades y cómo transformarnos. Este capítulo, Mac, los humanos y no humanos, entre lo tangible y lo intangible, esa es la cuestión. Verdaderamente, a mí como dicen ahora los jóvenes, me rayó. Me voló el capítulo, que la verdad es que anda por ahí, ¿no? Todo este tema de cómo cada ser humano, desde su aspiración en el planeta, lleva en sí la unidad bioquímica y genética que comparte con todas las formas de vida y que compartimos todos los humanos, y otro millón de cosas que a la letra dicen. Ella traía mi celular, pero se lo presté aquí porque traía esta frase y dije, ay, ya sé dónde está, ahora mismo lo puedo leer del libro, que huele, que sabe delicioso. Y pues creo que lo que a mí me hace y me da sentido de continuidad y mucha ilusión, porque el miedo no nos sirve de nada. El miedo nos tiene paralizados. Creo que es un poco lo que nos ha pasado en esta sociedad. Y a veces escucho a mi mamá y a sus amigas, aunque no crean, todavía tengo mamá, gracias a Dios, y a sus amigas, y a mis hijos, y a sus amigos hablar, es que ahora los jóvenes ya son, y yo digo, ya lo dijo Platón, ¿no? Hace muchos siglos. Entonces sí, estamos en un momento donde, porfa, no dejemos que el miedo nos invada, dejemos que la reflexión crítica nos invada, que podamos, y la reflexión crítica y activa, porque Mac no solamente nos
invita a reflexionar y nos da elementos para pensar y repensar la cultura, la gestión, la comunidad, sino también para actuar. Entonces, sí, soy una convencida. Últimamente me ha dado por pensar que este tema de hablar de comunidades es una especie de retórica que nos ayuda a manipular al todo, porque las comunidades no son masas homogéneas de personas, somos individuos. La comunidad que hoy estamos aquí sentados, esa comunidad de la cultura, y Mac nos dijo bien, van a venir estos viejos cultureros, o como nos queramos llamar, estos jóvenes nuevos, estas muchas personas que estamos aquí precisamente para eso, para pensar, para actuar, para seguir tus pasos, Mac, y en seguir enseñándole a los jóvenes, pero también a los grandes, porque a veces nos quedamos en que la educación es para los niños y le dejamos a los niños como nosotros, no, hay los niños que se encarguen del futuro y no, nosotros nos encarguemos del futuro, los que estemos aquí nos encarguemos de transmitir, de promover la palabra de Mac, ya lo iba a decir de otra manera, pero de verdad muchas, muchas felicidades, Mac. Me encanta en este espacio poder estar aquí en el espacio de las culturas populares, que a veces uno se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es lo popular? Es la cultura. Y lo popular es usar bolsas de plástico para envolver todos los tacos. No, pero tenemos que cambiar muchas cosas. Esa identidad que tú dices dinámica y que nos da vida y que nos lleva a la vida en común de los humanos y la vida en común de los humanos con la biodiversidad y con el planeta, y eso nos los enseñan, y a veces no, pues nuestros ancestros y nuestros hijos y nuestros cada día y nuestros Mac. Muchas, muchas gracias, Mac, y muchas felicidades por este grandioso gestión cultural comunitaria. Gracias. Agradecemos muchísimo a la licenciada Alejandra Zorrilla. Continuamos con Maya Lorena Pérez Ruiz. Ella es doctora en Antropología Social, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Forma parte de la Junta de Honor del SNI. De 2021 a 2023 formó parte del Comité Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados de México. El eje articulador de su trabajo son los pueblos indígenas en sus relaciones con el Estado mexicano y la sociedad nacional, su vida social, política y cultural e identitaria, abordando además la patrimonialización de sus culturas y conocimientos, la interculturalidad, el diálogo de saberes, y es autora de 8 libros y ha coordinado otros 6 de varios autores. Además, ha publicado más de 100 artículos y capítulos en libros. Bueno, pues, gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias, Mac, por pensar que yo puedo presentar tu libro, y a Diego, que me hizo manita de puerco para que no me fuera a Michoacán y me viniera a presentar el libro. Yo también tuve muchos problemas de saber cómo presentar un libro que además tiene 421 páginas. O sea, no es un librito chiquito que uno pueda reseñar así simplemente de un plumazo. ¿Por qué? Porque tiene muchas dimensiones y tiene muchísima información. Simplemente las cifras que nos da de los programas son como para apantallar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo opté por lo más sencillo, ya después de darle vueltas, que si los conceptos, que si hacer un recuento de su biografía, decidí por lo más sencillo, reseñar formalmente lo que es el libro y luego cada quien que lo interprete como quiera. Entonces, bueno, lo primero es decir que se trata de un libro difícil de clasificar, no solo por el tamaño que tiene, sino ya que se encuentra entre los límites de una compilación de ensayos que el autor ha escrito a lo largo de su larga carrera como gestor cultural, presenta 20 ensayos, una memoria autobiográfica donde hay 2 textos de autobiografía, presentación y reflexiones, y además contiene un homenaje escrito por 21 de sus amigos, colaboradores y compañeros de sus múltiples hazañas. No voy a, los tengo enlistados,
pero creo que no los voy a mencionar, ustedes los encontrarán. Esto lo hace un libro difícil de clasificar, ¿no? Está entre la biografía, los ensayos y el homenaje, un homenaje compartido como en este momento. Es como si todos ustedes le escribieran a Mac unas palabras y haríamos otro libro del mismo tamaño. Bueno, el segundo elemento es decir que este libro está dividido en 3 secciones que organizan la presentación de sus ensayos, estos 20 ensayos que les digo que están ahí, y que además van intercalándose con los mensajes de admiración, de cariño, de recuerdos que hacen los 21 amigos que escriben en el libro. Además de quien lo prologa, o sea, es todo un mapa leer el libro. Les voy a leer cuáles son esos ensayos, porque me parece que en los títulos se van viendo los campos de interés e incluso de evolución de la problemática que el mismo Mac tiene a lo largo de su historia, ¿no? Antes de cada uno de los ensayos nos lo contextualiza, la fecha, nos dice en qué contexto se escribió, y esto ayuda a hacer una especie también para quien tenga el interés de hacer su mapa de evolución conceptual, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque están muy contextualizados sus diversos ensayos. El primer gran rubro temático es, obviamente, identidad y cultura. Ahí tiene los siguientes ensayos: creación y expresión para el desarrollo de identidades culturales. Identidad y gestión cultural, los retos de su configuración. Identidad, esa pertenencia que se crea y no se destruye, solo se transforma. Identidades globalizadas y patrimonio intangible en México. Identidad y cultura para el desarrollo comunitario. Después viene la sección de gestión cultural. Aquí nos escribe: la gestión cultural en el México moderno, una breve reseña histórica. La transición del promotor al gestor cultural en el México del siglo XXI. Nuevos desafíos para la gestión cultural, cultura y desarrollo. Una triada indisoluble: gestión, proyecto, comunidad, que ya nos habías hablado. Gestión cultural para la democracia. Empoderamiento cultural en América Latina, oportunidades, retos y desafíos. La participación de los jóvenes en el desarrollo cultural comunitario. Contexto y perspectivas de los jóvenes en la actualidad. Una primera aproximación a su complejidad, a su compleja realidad. Apuntes para la formación de promotores de la lectura. Después sigue el bloque de políticas culturales. Ahí están los siguientes ensayos: autogestión comunitaria, el PACMIC, política cultural innovadora. Los humanos y no humanos, entre lo tangible y lo intangible, esa es la cuestión. 25 años de políticas culturales y los nuevos desafíos. El Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales, una buena práctica formativa a nivel institucional. Arte urbano y derecho a la ciudad, del graffiti al muralismo comunitario en Querétaro. El Festival de la Huasteca, del estímulo aislado al estímulo de procesos socioculturales. Bien, estos son los 3 bloques. Ahora un pequeñísimo, después de escuchar a los que me antecedieron, lo que yo voy a decir es muy elemental: el contenido. Como suele suceder en las compilaciones que un autor escribe a lo largo de su trayectoria, hay ideas y concepciones que se repiten, como pasa con las nociones de cultura e identidad, mientras que hay otras que van evolucionando, como sucede con las concepciones acerca de lo que MacGregor concibe como comunidad y de sus definiciones de lo que es un promotor cultural que deviene en gestor cultural a través de su capacitación y profesionalización.
Para un lector interesado en la conceptualización, sin duda será de gran interés el camino que José Antonio recorre para asumir una posición propia respecto a sus definiciones acerca de la cultura y la identidad, que realiza a través de la lectura de autores clásicos en la materia, pero también de la forma como se enfrenta y resuelve ciertos dilemas o problemas que le permiten reunir articuladamente autores que no siempre son compatibles en todo lo que anuncian. Solo por citar un caso señalaré la recuperación que hace nuestro autor de Gilberto Jiménez y de Néstor García Canquilini, quienes, si bien comparten varios elementos sustantivos en sus posiciones y que rescata Mac, difieren en otras, por ejemplo, en la pertinencia de hablar de hibridación en los ámbitos de la cultura y de las identidades. Otro aspecto en el que difieren y discuten es en aceptar o diferir la ausencia de varias identidades en un solo individuo. Otro asunto que nos deja como aspecto a resolver, sobre todo en la práctica, es cómo abordar la necesaria inclusión de todos en una misma acción cultural para que ésta sea democrática y participativa en una sociedad donde él mismo reconoce que entre la diversidad de actores existentes en un mismo lugar y momento hay asimetrías, desigualdades sociales y económicas, relaciones de poder e intereses disímbolos. Respecto a su noción de comunidad y del desarrollo cultural comunitario, estas en MacGregor emergen más que de sus lecturas, de su propia evolución como alguien que en la práctica y en el contexto de políticas e instituciones realmente existentes y bajo la necesidad de rediseñarlas o de adaptarlas, ha de establecer contextual y operativamente al sujeto destinatario de las mismas. De ahí que su noción de comunidad se amplíe y se vaya reconstruyendo cuando se trata de un poblado o de ciudades o de regiones o del país en su conjunto como espacios comunes de cultura, identidad y pertenencia. Para el lector que se inicia en este campo, sin duda, los enunciados conceptuales que nos aporta MacGregor, en los que abundan los principios democráticos de autonomía, pertenencia, identidad, organización y de gestión participativa, son y deberán ser una guía y un sustento muy importante para orientar el sentido político y ético de su acción social. Aportaciones. Las aportaciones fundamentales desde mi perspectiva, porque obviamente que hay cientos de aportaciones que no puedo reseñar aquí, pero desde mi perspectiva podemos reunirlas en dos. El importantísimo recuento histórico de lo que ha sido la evolución de las instituciones y las políticas culturales en México en el campo de la promoción cultural, y el otro es su reseña analítica de lo que ha sido la evolución de los promotores culturales hasta llegar a ser gestores culturales mediante su profesionalización. En este último punto, y a manera de diálogo para que no parezca monólogo, cabe preguntarle a Mac, ¿qué ha de suceder con aquellos promotores culturales cuya acción se inscribe en las faenas y tequios encomendados por los pueblos y comunidades que por definición no han de ser profesionalizados y han de cumplirse como un servicio fundamental para la reproducción del tejido social? En su propuesta de lo que debe ser un gestor cultural, Mac nos dice que éste tiene la misión de ser un facilitador y un mediador cuya labor es empoderar a las comunidades para que tomen las riendas y el control de sus propios procesos culturales. Este rol implica no solo la promoción de eventos culturales, sino también la creación de espacios de diálogo y reflexión
que permitan a los ciudadanos expresar sus necesidades y aspiraciones. Un gestor cultural, por tanto, ha de tener entre sus cualidades el enfrentarse con creatividad a la globalización, la migración y los avances tecnológicos, y además ha de ser capaz de fomentar la innovación y la creatividad en la producción, circulación y consumo cultural, procurando la ampliación de capacidades sociales en términos de convivencia, diálogo, empoderamiento de los sectores vulnerables y creación de vínculos más afectivos y emocionales. Con ello, el propósito es que la gestión cultural impulse el desarrollo y sea una respuesta efectiva frente a modelos culturales impuestos de manera autoritaria, y para que las comunidades reflejen sus propias necesidades y aspiraciones y así fortalezca la identidad cultural y promueva la cohesión social y el desarrollo sostenible. De allí que deba cumplir una triple función, nos explica Mack, como detonador de la integración y la organización comunitaria, como capacitador y como comunicador. Un papel esencialmente enfocado a fortalecer el desarrollo crítico de la conciencia social de los grupos con los que se trabaja, así como a potenciar su capacidad para crear, gestionar, dirigir, operar, administrar y controlar sus proyectos y programas. Por todo lo anterior, considero que este libro ha de ser un referente tanto para los estudiosos de las políticas culturales de México como para los interesados en capacitarse o para impartir capacitación de los futuros promotores y gestores culturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Maya Pérez. Es el momento de dar la palabra al autor del libro, el doctor José Antonio MacGregor. Él es licenciado en Antropología Social con maestría en Desarrollo Rural, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades del país y del extranjero. Ha impartido múltiples conferencias, cursos, talleres a nivel nacional y en más de 15 países. Tiene publicados varios artículos en diferentes revistas, libros especializados, particularmente sobre temas vinculados a identidad y cultura, promoción cultural comunitaria, profesionalización de la gestión cultural, políticas culturales, culturas populares y proyectos culturales. Encabezó el diseño e instrumentación de 3 proyectos que han obtenido reconocimientos internacionales: el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales de México por parte de la UNESCO, Buena Práctica de Política Cultural 2006, la Red de Colectivos Culturales Comunitarios de Tamaulipas, Buena Práctica de Política Cultural 2014, la Política Cultural del Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro, Práctica Ejemplar 2014. Estas últimas, otorgadas por el Organismo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con sede en Barcelona, dentro del programa Agenda 21 de la Cultura. Actualmente es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también es coordinador de proyectos estratégicos y coordinador del Diplomado Internacional de Desarrollo Cultural Comunitario. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Preferí escribir un texto porque ante la posibilidad que se concretó de reencuentros muy emotivos, muy entrañables, pues para evitar que la emoción se desborde, mejor leo. Pero mil gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección General de Culturas Populares, toda una escuela, una universidad donde varios de los que estamos aquí nos formamos,
donde pudimos compartir proyectos, sueños, y que está a un par de años, un poco más, de cumplir su cincuentenario. Una institución creada por Rodolfo Stavenhagen, por Leonel Durán, que fue dirigida, además de ellos, por Marta Turok, por Guillermo Bonfil Batalla, por don Luis Garza Alejandro, por José del Val, por José Iturriaga, que fue hasta donde yo llegué a Culturas Populares, y que hoy de manera muy honrosa para esta institución tiene como titular a Diego Prieto, ahora con el nombre de la Unidad de Culturas Vivas. Agradezco a Diego Prieto, siempre generoso, quien me abre esta que considero mi casa. El haber podido tener esta presentación, este encuentro en este lugar es realmente significativo e importante para mí. Alejandra Zorrilla, por su amistad de muchos años y sus generosas palabras en torno a este libro y en el que sus aprendizajes se encuentran presentes. A Maya Lorena Pérez, quien me ha orientado desde 1988, cuando la busqué para que me asesorara la tesis de maestría junto a Patricia Moreno, y quien curiosamente, Maya Lorena, asesoró 3 décadas después la tesis de maestría de mi hija María. A Patricio Chávez por su prólogo, amistad y tantos proyectos compartidos. A la editorial Helvética, emergente, alternativa y recién creada, que a través de su director Carlos Campos confió en esta apuesta. A quienes me ayudaron a estructurar y corregir el texto, Miriam Rudoy, María Isabel Núñez y María MacGregor. Al artista visual Walter Cruz por su obra que aparece en la portada, Alicia García Guerrero por su diseño en la portada, a quienes me apoyaron al financiamiento de esta primera edición, el Instituto de Tamaulipas para la Cultura y las Artes a través de Héctor Romero Licanda y Texto Abierto a través de María MacGregor, a mis colegas y maestros quienes me configuraron en una ética profesional y la pasión necesaria para enfrentar los desafíos de una institucionalidad adversa desde la institucionalidad misma que con tanta lucidez crearon los fundadores de esta insigne institución. Quienes me confiaron, también aquellos que me confiaron, la creación del Sistema Nacional de Capacitación de Gestores Culturales y hoy quienes desde la Universidad Autónoma de Querétaro me permiten continuar en la brega. A mis amigos, familiares y a todos quienes se dieron cita a este encuentro para compartir reflexiones y conocer algo del contenido de este libro. La vida cultural comunitaria se sustenta en la participación de todas y todos sus miembros, tanto a nivel individual como colectivo. Trátese de comunidades territoriales o virtuales, de pueblos originarios o afrodescendientes, comunidades infantiles, juveniles, universitarias, de artistas, gestores, ecologistas, vecinos, de la comunidad LGBTIQ+, de adultos mayores, de migrantes o personas con discapacidad. Sea como sea que habitemos o deseemos vivir el mundo y mirarlo, caminarlo, padecerlo y transformarlo, todavía la mejor manera de vivir lo humano es en comunidad. Y hay una vuelta, hay una tendencia para volver al sentido de comunidad, en la que el afecto y la confianza son los principales ejes configuradores. La vida cultural es donde se producen, actualizan y distribuyen los significados, códigos y procesos para orientar el sentido de vida de una comunidad mediante narrativas, relatos e historias que nos contamos. El arte y la cultura son armas contra el olvido que pretende imponerse desde el poder. Son armas contra la uniformidad, contra la disgregación. El arte y la cultura congregan y permiten la conversación, la enunciación de la palabra transgresora, imaginativa y profética.
porque como diría el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, anuncia cómo serán nombradas las cosas. La cultura es ocupación del espacio público para ser llenado con historias, memorias de hoy y para construir las que serán nuestras memorias futuras. La salud de la vida cultural comunitaria, desde una mirada ecosistémica, es afectada por fenómenos tanto externos como internos. Pérdida o desplazamiento de expresiones constitutivas del patrimonio, como lenguas, ritualidad, expresiones estéticas, memoria colectiva, conocimientos y saberes ancestrales, artesanías, entre otros. Pérdida o secuestro del espacio público. Violencias múltiples y multigenéricas, físicas, de género, simbólicas, psicológicas, tanto a nivel familiar como social, así como la violencia provocada por las organizaciones criminales en zonas donde éstas tienen presencia cada vez más contundente. La desactivación de motivaciones y disminución en el ejercicio de prácticas colectivas, lúdicas, ceremoniales, creativas, artísticas, que fortalezcan identidades y permitan la continuidad, renovación, actualización y permanencia de la vida cultural para seguir dándole sentido a la vida con un sello particular y una visión humana que sea cada vez más universal. Lo anterior provoca y es provocado por fenómenos como la fragmentación del tejido comunitario, el aburrimiento, el individualismo, el miedo, el abuso, el aislamiento, las desigualdades y la desconfianza que carcomen desde sus entrañas la salud de la vida comunitaria. En el mundo actual, los valores de solidaridad, justicia o equidad son odiados y despreciados por las élites globales. La gestión cultural comunitaria ha evolucionado históricamente, logrando transitar, aunque de manera lenta y contradictoria, de una visión paternalista, autoritaria y colonial, esa que pretende llevar cultura a la gente bajo esquemas difusionistas, a una visión cada vez más participativa y democrática en todos los procesos de planeación de la herramienta fundamental de la gestión, que es el proyecto. El proyecto como el espacio donde se sueñan, discuten, analizan y organizan los procesos comunitarios a impulsar. Sin embargo, entre la normalización de las problemáticas mencionadas y el arrastrar aún la visión paternalista autoritaria, todavía se presenta como uno de los principales desafíos de la gestión la participación amplia, comprometida, organizada, crítica e informada para garantizar el ejercicio de la libertad y los derechos culturales, la convivencia en comunidad y una nueva mirada de cultura en naturaleza, que nos permita reunirnos alrededor de viejas y nuevas hogueras, hechas con fuego o digitales, en donde podamos trascender del nada de lo humano me es ajeno al nada de lo vivo me es ajeno. Gestión cultural comunitaria sin pretensiones académicas, sino más bien con una propuesta sencilla pero no simplista, compleja mas no complicada, más vivencial y experimental, resultado de múltiples conversaciones, investigaciones y reflexiones a lo largo de 40 años en el sector cultura, que inicié con una mirada freiriana. Paulo Freire es, por cierto, hoy más vigente que nunca. Sobre el tema, el promotor cultural y la comunidad, con que presenté aquí a un grupo de amigos que me acompañan y que en su momento pues fueron quienes me dieron el acceso a este mundo de la promoción cultural, y que hoy me pone frente a ustedes para compartir este libro que espera abonar al fértil pero deteriorado ecosistema cultural, generando vínculos interdisciplinarios, transsectoriales e interculturales entre esa inmensa riqueza que nos nutre y enorgullece, que es la diversidad cultural. Esa veta inagotable de originalidad,
creatividad y saberes que debemos revalorar, actualizar, resemantizar e incorporar permanentemente en la construcción del sentido de vida de nuestras comunidades, desde las más lejanas o distantes hasta las más próximas, cotidianas y entrañables. Muchas gracias. A continuación escucharemos al antropólogo Diego Prieto Hernández. Él es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Desde enero de 2017 a julio de 2025 fue director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También fue secretario técnico, coordinador nacional de antropología y director del Centro INA Querétaro. En el ámbito académico fue presidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, profesor e investigador de la ENA y el Centro INA Querétaro, así como coordinador y director de diversos proyectos de investigación y director de tesis. Ha impartido múltiples conferencias en seminarios, coloquios y simposios. Cuenta con un centenar de publicaciones en revistas especializadas y libros como autor y coautor sobre etnografía, movimientos sociales, patrimonio y políticas culturales. Entre sus distinciones destacan Medalla Valentín Gómez Farías de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 2025, Premio Nacional INA Miguel Covarrubias 2012, Premio Nacional INA Manuel Gambio 2010, Premio Nacional INA Fray Bernardino de Sahagún 2010 y Premio Nacional INA Francisco de la Maza 2005 y Premio Nacional INA Miguel Covarrubias 2000. Damos la palabra al antropólogo Diego Prieto. Muchas gracias. De verdad me da mucho gusto que podamos festejar de esta manera los 43 años de este gran Museo Nacional de las Culturas Populares. Creo que este festejo representa la posibilidad de reencontrarnos con una historia, con una tradición, con una comunidad que aún a pesar de varios lustros, algunas décadas de descuido y desatención, ahora recupera fuerza, credibilidad y horizonte. No es casual que pocos días después de que me estaba yo ubicando en la oficina de lo que es la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, porque han de ustedes saber que esta unidad de culturas vivas, patrimonio inmaterial e interculturalidad, pues existe en el reglamento de la Secretaría de Cultura, pero todavía no en la vida presupuestal de este país, y lo que no existe en la vida presupuestal, pues todavía no existe propiamente, digamos que está en gestación. Pero estaba yo en la oficina de la Dirección de Culturas Populares y me llama MacGregor, me dice que está saliendo su libro, Gestión Cultural Comunitaria. Yo nada más de escuchar el título me empecé a entusiasmar, y que si lo presentábamos en el Museo Nacional de Culturas Populares, para él sería increíble. Pues ya le dije, no, pues sí, adelante, no solo no solo lo acepto, sino que te lo pido encarecidamente. Creo que lo necesitamos presentar ahí, y qué bueno que coincidió con este aniversario. Porque, por supuesto que lo que estamos emprendiendo ahora, lo he dicho desde un principio, no es inventar el hilo negro, no es descubrir el agua tibia, no es inventarme yo algo que surja de mi mente enfebrecida, sino es, diría yo,
recuperar y reconfigurar una tradición. Una tradición que emerge, lo dijo MacGregor, de los planteamientos de Rodolfo Stavenhagen, cuando le dice al secretario de Educación que quiere hacer una política cultural, que quiere fortalecer el INA, que quiere fortalecer el IMBAL, y él le dice, le falta una tercera pata a la mesa. ¿Y cuál pata, don Rodolfo? Pues la de las culturas vivas, exactamente así le dijo. Las que tienen que ver con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes, con las comunidades rurales y urbanas, con la diversidad cultural de México. Y de ahí emerge lo que, por cierto, en su momento iba a ser un instituto, y también la unidad iba a ser un instituto, y finalmente devino solo en Dirección General de Culturas Populares. Una propuesta que yo creo que hoy es más vigente que nunca, porque hoy, a diferencia de aquellos momentos en donde poco después de formado Culturas Populares se viene el auge neoliberal que intencionalmente relegó el programa, la dirección y el Museo de Culturas Populares, y que por supuesto trajo consigo la entronización de una mirada del mundo centrada en el provecho personal, en el individualismo a ultranza, en la utilidad como motivación fundamental del individuo y en el mercado como el gran regulador de las relaciones interpersonales. Ahora, a mí lo que me parecía extraño es que cuando precisamente estamos impulsando una transformación para dejar atrás ese neoliberalismo, no exista esa tercera pata. Fíjense ustedes. Entonces me parecía fundamental proponerle a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Claudia Curiel, retomemos un gran programa de cultura comunitaria, cultura popular, culturas vivas, de promoción y gestión cultural comunitaria, tal y como se intitula este libro. Porque precisamente ahora es cuando se requiere que las comunidades se incorporen a tomar control de su propio desarrollo y de sus propias expresiones culturales. Porque precisamente hoy, en la crisis del neoliberalismo, hay dos salidas, como siempre habrá. La salida autoritaria, la salida individualista, la salida del fascismo, que es muy ilustrativa. Pueden ustedes ver el discurso de Donald Trump y van a ver que él critica el neoliberalismo, pero lo critica desde una perspectiva fascista. Yo nada más retomo la rayuela de hoy que dice, casi el mundo entero a sus pies. ¡Qué horror! Eso verdaderamente tiene que llevarnos a pensar que, al igual que la multiculturalidad tuvo una versión neoliberal y de derecha y una postura centrada en la reivindicación de las comunidades, los pueblos, su control cultural y su autogestión, también el combate al neoliberalismo puede tener una traducción anarcocapitalista, diría Milley, o una traducción y una interpretación centrada en lo que podríamos llamar un humanismo comunitario. Y por eso dejé una institución increíble, maravillosa y profundamente identitaria, tan identitaria
que piensan algunos de mis amigos de Lina, que ustedes y yo les estamos quitando la chamba. Por favor. Dejé esa institución, que por cierto ahora con Maya acabamos de presentar el libro 85 años de Lina, una institución que hoy, por supuesto que es, y no dudo en decirlo, la institución cultural más importante de México, para internarme, diría yo, en un mundo menos conocido. Y por eso me pareció fundamental devorar el libro de MacGregor, porque ciertamente estamos en presencia aquí de un capital intelectual y humano fundamental. Fíjense ustedes, cuando me encuentro al frente de Culturas Populares, me encuentro que pues no hay dinero, no hay vehículos, no hay viáticos, casi no hay nada, pero hay mucho en Guerrero, en Michoacán, en Yucatán, en Veracruz, en Sonora, en Nuevo León, en Chihuahua. Hay excelentes promotores comunitarios. Te lo digo con mucha alegría y sabiendo que de alguna manera tú influiste en formar estos promotores que, como tú mismo dices, son un poco misioneros, tienen otro poco de luchador social o rebelde con causa, de educador intelectual, de técnico, de operativo y hasta de administrador. Hay sin duda alguna un capital muy importante que tiene que ver con esta historia de la promoción y la gestión cultural que narra José Antonio MacGregor a lo largo del libro y que por supuesto le lleva a una reflexión muy importante en dos sentidos. Por un lado, en cuanto al marco teórico y metodológico de la promoción y gestión cultural, todo este tema de la identidad, la memoria, el control cultural, las 5 recuperaciones, estas frases que ya me estoy memorizando. Y por otro lado, toda la historia tan interesante que narra de la formación de los gestores culturales y de cómo se inicia con unos cursos que imparte la Dirección General de Culturas Populares, después con este sistema nacional de capacitación y profesionalización de promotores y gestores culturales, y ahora con decenas de programas académicos de gestores culturales. Y ahora también, como dice Maya, con la tensión entre el gestor cultural como profesionista y el gestor cultural como parte integrante de una comunidad y, como dice Maya, de un tequio. Los dos son buenos. No vamos a defender aquí al activista silvestre, como a veces encontrábamos en los movimientos populares, pero tampoco al sabiondo academicista, como varios hay, y los conozco y los quiero mucho, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo me iría más por aquello que decía el presidente Mao, que no coincido en todo con él, pero él decía, y ahí recupero muchas de las experiencias de MacGregor, seamos rojos y calificados. No podemos ser solamente rojos y brutos, pero tampoco calificados y derechosos. Me parece entonces que toda la experiencia que hay en este libro tiene que utilizarse, porque yo estoy determinado a que desarrollemos nuevamente, MacGregor, un gran sistema de formación de promotores culturales, empezando por más de 20,000 promotores, todavía no culturales, que se denominan servidores de la nación. Necesitamos hablar con la secretaria del Bienestar
para que ese trabajo tan valioso que hacen los impulsores, los enlaces de los programas sociales del gobierno, que han ayudado sin duda a disminuir la pobreza de muchos en este país, se acompañen de un trabajo con pertinencia cultural y de un trabajo que permita, como bien se dice aquí, favorecer el empoderamiento y el control cultural desde, con y para, por las comunidades. En ese sentido, creo que podemos pensar en un material que nos ayude, nada más que yo sí plantearía, como dice Maya Lorena, que pues es que en el libro que hay 3 libros, yo propondría, MacGregor, que por un lado generáramos, independientemente de el volumen sobre la trayectoria, experiencia, méritos y el trabajo de José Antonio MacGregor, que está muy bien, pero no creo que sea el elemento principal para formar promotores culturales. Ese podría ser otro volumen, y yo sí plantearía la posibilidad de un manual necesario sobre gestión y promoción cultural que yo creo que podemos imprimir a breve plazo y que puede ser un material útil que podría ser un material muy útil para la formación, insisto, no solo de los promotores y gestores vinculados a los programas de la Secretaría de Cultura, que los queremos articular, porque bien se ha dicho, aquí hay unas críticas muy buenas, MacGregor, bien se ha dicho cuando dices que este tipo de gestión que abordamos en este libro no es útil para campañas o estrategias donde cultura comunitaria no pase de ser un lema o una bandera publicitaria y donde lo comunitario se limite a contratar agentes para ponerlos en grandes escenarios sin su participación real en la definición de prioridades artísticas y estrategias culturales. Creo que es parte de lo que tenemos que impulsar. Una crítica del trabajo comunitario de nuestro gobierno, del gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, para que sea un trabajo mucho más eficaz. Y por eso planteo no solo la formación de quienes directamente están vinculados a programas y acciones e iniciativas de la Secretaría de Cultura, que son muchos y yo espero que sean mucho más, sino también al trabajo en general de promoción social y cultural que se hace desde este gobierno, que a diferencia de otros gobiernos, ahora sí se supone prioriza el trabajo y el acompañamiento de la organización, la autonomía, el empoderamiento y el control de sus procesos sociales y culturales desde la comunidad. Por eso incluso pienso que esta Unidad de Culturas Vivas, o UCUVI, para que podamos decirle de manera más sencilla, necesita no solo tener un icono, un logo, como el INA tiene un logo muy bonito, sino yo pienso que podría tener un lema, que lo pongo a su consideración y que podría ser: la cultura vive en la comunidad. Muchísimas gracias. Invitamos a todos a que adquieran este ejemplar. Por ahí está la mesa para que el autor se los firme. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer a los de la mesa, adelante, con todo gusto. Buenas noches.
El señor mencionó a Paulo Freire y como que lo toman como que es el filósofo de moda en estos tiempos. Todo mundo en las redes sociales se refiere a Paulo Freire. Pero desafortunadamente, como todos los filósofos del neoliberalismo, como diría el señor, eh, yo personalmente veo que carece de algo que necesitamos primero enseñarle a la gente a entender. La gente no sabe que tiene una cultura, la gente no sabe que pertenece a algo, la gente no sabe que es parte de una comunidad. Entonces sí, suenan muy bonitas las citas, así de que los gobiernos no temen al pobre que tiene hambre, sino al pobre que suele pensar o que puede pensar, ¿no? Y yo siempre les pongo esto, ¿no? Desafortunadamente, para poder pensar se necesita dinero. ¿Para qué? Para alimentar al cerebro, ¿no? No hay cerebro que pueda pensar si tiene hambre. Entonces, sí, repito, suena muy bonito, pero yo personalmente no he visto que esta parte para que el pobre pueda pensar se alivie, ¿sí? Necesitamos que la gente en realidad pueda entender por qué es importante su música, su vestimenta, su lugar de origen, todo esto que conforma la cultura popular, la pertenencia a una comunidad. Yo creo que en ese sentido hace falta precisamente aterrizarlo más, porque si no, solo se queda, como todos los filósofos, solo en la gente que es capaz de entender las ideas. Digo, y desafortunadamente o afortunadamente, la mayoría de los que estamos aquí, pues tenemos para comer carne, pescado, no sé, en mayor o menor medida, y nuestro cerebro de alguna manera también está alimentado, podemos entender ciertas ideas, pero ¿cómo vamos a hacerle a gente que tiene una casa hecha con carrizos y que no sabe si va a comer mañana? ¿Sí? Yo vería como que ese pequeño, pues no sé, desfase entre lo intelectual y la realidad a la cual queremos aterrizar. Yo solo digo una cosa, hay que tomarle la palabra a Diego Prieto y ponerse a trabajar. Ahí está ya una propuesta, no la dejemos en el aire, y muchos sabemos cuánto tiempo se ha trabajado para llegar a ello. Diego, te tomamos la palabra. Gracias, Antar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a la mesa del presidio. Maestro MacGregor, como siempre, mi admiración. Yo quiero nada más ratificar que su trabajo, a través de todo el tiempo que usted nos ha capacitado, ha tenido una gran trascendencia en nuestras comunidades. La verdad, muchísimas gracias por seguir y que sigamos en este camino de la promoción y gestión cultural. Gracias, y desde luego también el discurso del antropólogo Diego Prieto nos emociona, y claro, vamos a seguir trabajando todos como un gran equipo a favor de la cultura. Muchas gracias. Ahí atrás. Hola, buenas tardes. Gracias por el encuentro, gracias por sus reflexiones. En este caso quería hacer una pregunta un poco dirigida a el modelo desde el cual se está pensando la gestión cultural. Estaba pensando simplemente en cómo en esta evolución que están teniendo las izquierdas latinoamericanas, hay un punto como de inflexión en esta lucha. Bueno, lo veo así, ¿no? La pregunta un poco es así. Respecto a esta lucha frente a un modelo anarcocapitalista o neoliberal, destructor y genocida, estas izquierdas latinoamericanas están empezando a evolucionar en los términos del discurso también,
Y hay un tema que quiero preguntarles, ¿no? Y es respecto al campo de desarrollo. Vienen abriéndose muchas propuestas hablando de post-desarrollo, ¿no? O alternativas al desarrollo o otras ontologías o mundos posibles que nos podamos pensar. Entonces, un poco estaba revisando esto del desarrollo comunitario y un poco si se han pensado un poco estas nuevas formas post-desarrollistas, post-capitalistas, ¿no? Y hacia dónde nos podrían llevar también. Un poco entendiendo la forma de la institucionalidad, pero viendo también cómo se puede transformar hasta esa misma institucionalidad. Entonces, un poco la pregunta es eso, como respecto a los debates del post-desarrollo, realmente me estoy parando sobre todo en reflexiones como las de Arturo Escobar, colombiano. Pero es eso, como debates del post-desarrollo. Gracias. Sí, por favor. No pensaba hablar, pero Diego Prieto me hizo recordar que hace 35 años conocí a Antonio Madrégor en Querétaro, en esa unidad de descentralización de culturas populares. Y digo, porque llegó a la dirección general y dice que no hay dinero, ¿verdad? Y una de las cosas que yo aprendí y admiré de José Antonio fue que cuando llegué él no tenía nada de dinero. Tenía un montón de papelitos, sticks pegados en la computadora. Y todos eran de todas las actividades que iba a hacer. Yo era parte de un programa de reforestación. Y en ese programa financiábamos viveros. Con lo que yo financiaba un vivero en Michoacán, él, con ese dinero, no sé cuántos eran, 200, no sé, esos dineros, ¿sabes? Sostenía como a 20 proyectos comunitarios de Querétaro con pura imaginación. Es decir, ¿y por qué? Porque él se basaba en toda la gente que hacía algo, así como dijo Diego Prieto ahora. O sea, hay miles de gentes que están haciendo algo, que necesitan un pequeño apoyo para que lo sigan haciendo. Creo que el ejemplo que yo tuve fue el ejemplo de un promotor y un gestor comunitario. La primera vez, hace 35 años, era el primer ejemplo y yo a partir de ahí me enseñé, creo, de muchas cosas que hice a partir de esa oportunidad. Gracias, Antonio. Bien, pues sobre la primera intervención, pues yo diría que Paulo Freire no hacía gestión cultural. Él tenía una pedagogía del oprimido que iba más allá de lo cultural, pero que partía de lo cultural. Y en gran medida, justamente, tal como lo comentó la persona que hizo esa intervención, justamente la propuesta de Paulo Freire era partir de las condiciones, de la conciencia que en ese momento hay en una comunidad y a partir del diálogo. Y el diálogo ahí en la pedagogía del oprimido, el diálogo desde la mayéutica freireana es una maravilla porque es preguntando cómo se va construyendo el conocimiento. Es preguntando, es inventar y construir nuevas preguntas a partir de lo que las personas de la comunidad van contando de sí mismas. De tal manera que a partir de una metodología que parte de un tema generador, la palabra generadora, desata la narrativa comunitaria para ir orientando sus proyectos, sus causas, sus luchas, que justamente van a una solución de su forma de ver el mundo. Es decir, la
pedagogía de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, es justamente evitar que alguien de afuera le diga a la gente qué hacer y cómo resolver sus problemas y cómo comer, sino construir desde la propia conciencia, desde el nivel que sea. Y hay una parte donde Freire dice, y esto a mí me conmovió mucho, dice, es en el nivel de conciencia que tenga la comunidad, así sea el nivel más bajo, el nivel donde la conciencia ya no tiene la posibilidad de ver ninguna luz, si ese es el nivel, de ahí se parte. Y es realmente quienes tengan la oportunidad de leer La pedagogía del oprimido, por eso yo decía que es más vigente que nunca, porque ahorita está, digamos, volviendo o más bien introduciéndose 55 años después de que se publicó La pedagogía del oprimido, tiene una fuerza brutal, justamente porque no es un manual, no es una metodología, es una filosofía, es una pedagogía y al mismo tiempo una construcción metodológica que permite el surgimiento de la voz, de la palabra comunitaria, a partir de un método donde el educador es educando y el educando se convierte en el educador. Y por eso mi reconocimiento a ese pensamiento de Paulo Freire. Por favor, Guadalupe, ¿aquí quieren hablar? Por favor, el micrófono. Aquí. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, felicidades a esta mesa. Felicidades, MacGregor. Y un poco retomando lo que dices de Paulo Freire, yo creo que una cosa que hay que comentar también para esa reflexión que haces es que justamente se basa en el contexto cultural del que se está aprendiendo. El significante cultural, histórico y social de la palabra, para no repetir las palabras que vamos aprendiendo en la alfabetización, sino saber qué es el contexto que la nutre, ¿no? Más allá de esto, yo te quiero felicitar, y me voy a beber tu libro, ¿sí? Porque creo que vamos a encontrar muchas áreas en las que tuvimos la fortuna de coincidir, en las que tuvimos la fortuna de empezar a arar, a veces en el desierto, a veces en tierra fértil, lo que viene a ser diversos ámbitos de la cultura, en diversificar el trabajo cultural, en el saber también de lo que se hace necesario en términos de la formación del promotor cultural, sobre todo del gestor cultural o del trabajador de la cultura en general, ¿no? Creo que esto es una gran alegría la que me da verlo aquí plasmado. Me lo voy a beber y solamente quería felicitarte porque creo que estábamos aquí en una síntesis difícil de hacer, de tantos años de haber tenido la cultura como la trinchera, en donde peleamos por un país, por unas identidades, por un trabajo y por una equidad en todos los términos más humanos, ¿sí? Felicidades, felicidades a la mesa, ¿eh? Muchas felicidades a la mesa. Gracias. Con Guadalupe Cruz iniciamos un proceso donde varios de aquí participamos en la formación de promotores encabezados por nuestro gran amigo y mentor, don Luis Garza Alejandro, a quien traemos aquí en este momento. Gracias, Guadalupe. Y sobre lo que comentaste y lo que comentaba Maya Lorena, Diego lo mencionó. No establecemos en el libro una jerarquización sobre quién es mejor, si el gestor con título o el promotor pretítulo o antitítulo. Aquí la cuestión es todos en tanto tengan una claridad en su quehacer, hagan. A ver, yo les decía a unos alumnos de gestión cultural en una maestría, yo les decía, a ver, como trabajo para la siguiente ocasión, me tienen que decir qué es lo que hace un responsable de la fiesta patronal, un mayordomo. Nada más
tráiganse la metodología, lo que hace. Pues es una persona humilde, una comunidad. Lo único que tiene que hacer es organizar una fiesta como las que organizamos. Tráiganme la metodología, la operación, la logística, tiempo de preparación. Cuando llegaron con sus resultados decían, es que esto es una locura, yo tendría que hacer un doctorado para organizar una fiesta. Porque lo que hace esa gente requiere experiencia, requiere conocimientos, requiere vínculos, requiere reconocimiento. No cualquiera lo hace, no a cualquiera se le confía algo tan importante como su fiesta patronal. Entonces, de ellos tenemos que aprender. De ellos tenemos que aprender. Y también volviendo al tema de la titulación, cuando entregamos el primer diploma del Sistema Nacional, me acuerdo fue en Zacatecas, en un encuentro de 2004, entregamos el diploma 0001, el certificado por la SEP. Y ahí yo apuntaba, tengamos cuidado con este tema de la certificación para que no generemos lo que llamé una inflación de papel que nos lleve a formar gestores culturales que nunca han gestionado un proyecto y que tienen título. Ese sería un riesgo tremendo, porque la gestión cultural no es un pensar la cultura, no es un reflexionar y abordar solo desde la investigación. La gestión cultural supone investigar, supone conceptualizar, supone analizar, pero supone también un quehacer en la instrumentación, en la incidencia directa en territorio con comunidad. En ese sentido, las preocupaciones eran justamente el tener, digamos, titulados que no gestionan y el despreciar o menospreciar a los promotores que sí hacen y que no tienen título. Entonces, en ese sentido, nuestra posición es alimentemos el ecosistema a partir de todas las posibilidades que hay, donde no hay el mejor ni el peor, sino donde todos son importantes. Gracias, buenas noches. Citlali Guerrero, poeta, gestora cultural de Guerrero. Cuando vi la publicación del maestro MacGregor de la presentación de su libro, digo, wow, por fin, ¿no? Una reflexión seria sobre la cultura comunitaria en el país que llevamos debatiendo pues más de 20 años, ¿no? Y cuando vi que estaba Patricio, con quien tomé un curso de capacitación hace algunos años, y el maestro Prieto, pues digo que acompañado, por supuesto, de las damas que no conozco, pero espero conocer. Dije, pues, qué mesa de lujo para reflexionar de manera seria y superar eso que leyó el maestro Prieto de su libro, de que en el sexenio pasado se apostó más por fierros, por escenarios, que por artistas y que por talento, y que eso nos querían hacer pensar que era cultura comunitaria, ¿no? Y por supuesto, pues eso no es, o sea, yo soy de Guerrero, de Costa Chica, y, o sea, un músico negro de un grupo de diablos de Cuaji en un escenario que costaba, no sé, 400,000 pesos, ¿no? Y a ellos pagándoles 10,000 pesos. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es un criterio que forzosamente debe de cambiar en el presupuesto cultural, ¿no? O sea, y aprovechando que está aquí el maestro Prieto, pues que le lleve ese mensaje a la presidenta. O sea, no puede haber como estos grandes escenarios donde se gastan, no dudan en gastar estos miles de cientos de pesos, y a los creadores apenas si se les paga. No puede haber tampoco grandes conciertos masivos en donde se gasten 20 millones de pesos y vaya cargado el presupuesto de cultura. Yo creo que es momento pues de reflexionar. Este libro, en verdad que lo voy a devorar, como dijo el maestro Diego, me entusiasma, y pues muchas felicidades al maestro MacGregor, que
No sé si se acuerda de mí, pero lo conocí en el 97 cuando Gela Manzano me recomendó para usted era el director, me parece, de Culturas Populares y lo he seguido en su reflexión, en su estudio, pues en su consecuencia y pues enhorabuena. Pues mil gracias por acompañarnos. Aquí hay personas amigos de la secundaria, de la Salle, de la carrera, compañeros con los que he compartido vivencias increíbles. El libro es una construcción comunitaria. Todos, el artista que puso la portada, diseñadora, correctores, todos lo hicieron de manera muy generosa, sin ningún tipo de cobro económico, el financiamiento de la impresión, pero al mismo tiempo el contenido es una creación comunitaria. Yo me hice con muchos de ustedes. Con muchos de ustedes compartí proyectos y con muchos de ustedes viví y me formé para poder estar hoy compartiendo este libro. Diego, mil gracias de corazón por abrirme esta casa. Patricio, Alejandra, Maya Lorena, a todos ustedes, mil gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. De este lado está a la venta el libro y también no se vayan porque a las 7 de la noche comenzamos con el grupo Marraza Electro Jarocho y también tendremos al final un fandango jarocho para celebrar el 43 aniversario de este museo. Muchísimas gracias.